Hay que construir vivienda pública, hay que construir vivienda pública, hay que construir muchísima vivienda pública. No me canso de escuchar la misma historia. Y es que cuando algo se convierte en genérico, algo que repiten muchísimas personas, porque no me canso de oírlo por comentarios, por Twitter, por la televisión, en la radio, no hace más que decir que hay que construir vivienda pública. Están obsesionados con ese mantra. ¿Y por qué? Todas las personas dicen lo mismo, porque es básicamente lo que han comenzado a decir los políticos y, bueno, en cierto modo parece que tiene sentido. Decir, oye, si lo que falta es oferta, vamos a construir cada vez más. Sí y no, y te explico por qué. Muy buenas y bienvenidos más a Magnates de Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos y hoy quiero hablarte sobre el tema de la vivienda pública, porque no es tal como nos lo cuentan. Y yo te voy a decir por qué construir por construir no es la solución al problema de vivienda en España. Y te voy a revelar uno de los motivos, así de lleno, nada más empezar, sobre por qué no solamente está en construir y construir. Porque tú piénsalo, ahora mismo estamos atravesando un momento de la democracia o de la historia de España y del mundial, ¿no? A nivel mundial, en la que no se está respetando la propiedad privada. Con lo cual, ¿de qué sirve no parar de construir más y más viviendas, más y más propiedades en España, si le vas a continuar dando exactamente la misma inseguridad jurídica? Porque lo que estamos viendo es inseguridad jurídica. Es decir, aunque tú pagues el ITP, aunque continúes pagando ese impuesto de bienes inmuebles, aunque estés pagando rendimiento de capital inmobiliario, aunque pagues impuestos por vender, esa plusvalía municipal, ganancias patrimoniales, nadie te está asegurando que tienes propiedad privada. Esa vivienda es tan sencillo como tú la pagas, tú la compras, vas ante notaría y la inscribes en el registro de propiedad. Pues parece que nada de eso vale. Y que el testimonio de un ticket de Telepizza, como que ese inquilino lleva viviendo ahí ya varios días, varias semanas, varios años, parece que vale más, tiene muchísimo más peso que pasar por notaría, pagar el ITP o incluso inscribirlo en el registro de propiedad. Con lo cual, si construimos 10 millones de viviendas, pero continuamos con el mismo nivel de inseguridad jurídica, evidentemente eso no vale para nada. Porque yo exijo a todos los políticos que tienen mano en el tema inmobiliario, es decir, ministra de Vivienda y compañía, políticos, etcétera, incluso élites, les invito, les sugiero, les exijo, de verdad es que es una cuestión de exigirlos, que lo que tienen que hacer es darles seguridad jurídica. E insisto, esto no es que les estén dando una lección de lo que tienen que hacer. Ellos saben muy bien lo que tienen que hacer, lo saben muy bien. Lo único que están haciendo es algo para su propio beneficio político, su carrera política e incluso sus sueldos, ¿no? Incluso esas puertas giratorias que vendrán, ya lo veréis. Con lo cual les exijo que den seguridad jurídica. Y después ya hablaremos de cuántas viviendas hay que construir, porque en el momento que estés dando seguridad jurídica habrá millones de viviendas que salgan al mercado y una vez que esas viviendas, a lo mejor no son millones, son 700.000, 500.000, 1,2 millones, no lo sé exactamente, pero cuando veamos, eso es lo que tenemos que hacer, cuando se dé seguridad jurídica, cuando veamos exactamente cuántas viviendas han salido al mercado y esa oferta se vaya rellenando con esa demanda, vamos a ver cuántas viviendas todavía siguen siendo necesarias. Lo que veríamos inmediatamente sería una caída de precios sin precedentes. Eso te lo aseguro que lo veríamos así. Estoy convencidísimo, 1000% o 10.000% convencido, ¿vale? Ahora bien, tendríamos que ver si se lanzan al mercado 1 millón de viviendas más, pero hay 2 millones de personas demandando vivienda, pues solamente necesitaríamos 1 millón de viviendas. Pero claro, no tiene ningún sentido construir 100 millones de viviendas si luego no le vas a dar seguridad jurídica ninguna, te la van a poder ocupar cuando quieras, porque aunque esas viviendas no fueran incluso ni siquiera para invertir y alquilar, sino que fueran para primeras viviendas, esas nuevas familias que van comprando su primera vivienda, si tú no le das seguridad jurídica, ¿qué sucede si un día te vas de vacaciones, un día estás en el trabajo o tienes que salir de fin de semana y cuando regresas te han ocupado la vivienda? Con lo cual tienes que continuar dando seguridad jurídica. Y digo tienes que continuar porque esto es lo que se venía dando hace varios años, ¿no? Porque fíjate si a tus padres, a tus abuelos o a ti mismo hace 20, 30 años te dicen que, bueno, en 2020, 2024, en 2025 va a haber un momento en el que una persona con un ticket de Telepizza pueda decir que, bueno, que él vive en esa vivienda desde hace meses, que es su vivienda y que de ahí no le puedes echar. Y que tú como propietario, quien ha pagado o está pagando la vivienda, quien tiene la documentación, las escrituras de esa vivienda, quien ha pasado por notaría, me repito, ¿vale? Pero quien ha inscrito esa vivienda en el registro de propiedad, tiene menos validez, menos poder jurídico que una persona que tiene un ticket de Telepizza o alguien que ha falsificado un contrato de alquiler. En fin, no tienen absolutamente ningún sentido. Y los políticos, insisto, que no son tontos. Muchas veces se hacen parecer los tontos porque tú piénsalo, tú les vas a perdonar mucho más si piensas que son estúpidos y tú te vas a erigir como que eres una persona que sabe más que incluso los ministros, eso lo vas a aceptar más que el hecho de decir me están engañando por toda la puta cara. ¿Correcto? Para ti incluso te estás hasta incluso autoengañando, porque prefieres pensar que es que
son idiotas, que son estúpidos, que no saben lo que están haciendo, que son incompetentes, ineptos, mejor que pensar que te están engañando por toda la cara, porque eso supondría pensar que básicamente te están timando, te están robando, ¿correcto? Bueno, hemos pasado el paso número 1, que es, vamos a dar seguridad jurídica, se lanzan viviendas al mercado y ahora vemos que hay que construir X número de viviendas. Vale, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque la gente se le llena la boca diciendo, sí, que se construya, que se construya, que se construya. Pero una cosa, ¿quién va a construir esas viviendas? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y de dónde va a salir ese dinero para construir las viviendas? Porque yo me pregunto lo siguiente, ¿acaso las cosas son gratis? Por supuesto que no, es una pregunta súper retórica. Ahora bien, si el dinero no sale de la nada, bueno, sí, para los bancos centrales y para los gobiernos y tal, sí, pero ese dinero que sale de la nada, al final lo va a pagar alguien. Ese dinero va a salir de tus impuestos presentes y futuros, no solamente tuyos, sino de tus hijos y de tus nietos. ¿Tiene sentido que quizá tú estés pagando tu vivienda, quizá tú hayas pagado tu vivienda y ahora le tengas que pagar la vivienda a alguien más? Porque esto no es comunismo, esto no es socialismo, o al menos no debería serlo. Bajo mi punto de vista, ya, vale, damos seguridad jurídica, ahora decimos que hay que construir, pero ¿por qué tú tienes que pagar la vivienda de alguien más? Porque a lo mejor ese alguien más podría haber comprado la vivienda, pero ha estado a otros asuntos, quizá esa persona, no sé, acaba de llegar a España, es una persona, un inmigrante ilegal que le han regularizado y ahora es legal, y básicamente tú te has pagado tu vivienda durante los últimos 30 años y ahora a través de tus impuestos presentes y futuros vas a tenerle que pagar a la vivienda a esa nueva persona que ha llegado o a una persona que podría haber llegado a comprar su vivienda hace muchos años y no lo ha hecho porque ha preferido estar de vacaciones, ha preferido estar no haciendo nada, o incluso tú has tenido 2, 3 trabajos, te has formado, tienes 100 idiomas, ¿vale? Tienes varias carreras, te has movido, has estado en otro país, eres una persona que ha emprendido, y ¿por qué tú ahora que tú ya te has pagado tu vivienda, incluso estás pagando más porque te dedicas a la inversión inmobiliaria, y ahora tienes que pagar la vivienda a alguien que ha sido un perro, una persona que ha sido una holgazana y no ha querido comprar vivienda? Claro, lo que no tiene ningún sentido es estar pagándole la vivienda a alguien más, con lo cual por eso estoy diciendo que no tiene ningún sentido el tema de la vivienda pública. Y en el caso que tuviera sentido que esa vivienda no fuera para vender, es decir, que tú no fueras el propietario de esa vivienda. Te lo explico rápidamente, esto es algo que comentaba muy bien Iago, que es un invitado que estuvimos hablando sobre los certificados energéticos, te invito a que veas el vídeo, súper interesante, y además tuvo muchísima repercusión en las redes sociales porque es algo de lo que no se habla, y él mismo decía que la vivienda pública no está de acuerdo con ella, salvo que sea para alquiler, y te cuento por qué. Tú imagínate, y dejando a un lado el tema de que, por supuesto, una persona podría haber comprado vivienda, pero no lo hizo por diferentes cuestiones, y ahora se la tenemos que pagar a los demás, vale. Pero, ¿qué sucede si esa vivienda es en plena Paseo de la Castellana, porque se ha quedado un terreno libre, lo compra el ayuntamiento y decide levantar viviendas? ¿Qué sucede? Que por un mero sorteo, una persona que compre una vivienda a coste social, por así decirlo, que ya cada vez es más difícil, incluso las promotoras no quieren ese tipo de promociones, porque realmente no salen las cuentas, digámoslo así, ¿no? ¿Qué sucede? Que porque esa persona, por un mero sorteo, que es una lotería, le toca un inmueble en plena Castellana y ya por eso se convierte en rico, porque esa vivienda automáticamente pasaría a valer muchísimo más millones, ¿no? Y como es una vivienda social, pues tiene que pagar muchísimo menos la persona que la compra, ¿correcto? Como te digo, no tiene ningún sentido. Ahora bien, lo que proponía Iago es que esa vivienda social que se construya con los impuestos de todos los españoles sea única y exclusivamente en régimen de alquiler, porque, como te digo, no tiene ningún sentido que a través de una lotería una persona automáticamente se haga rica a través de los impuestos de los demás. No tiene ningún sentido, tú pagas con tus impuestos la vivienda de alguien más que podría haberla comprado, o alguien que acaba de llegar a España, no tiene ningún sentido, porque alguien que llega a España de manera irregular se le regulariza y encima tengas que pagarle la vivienda con tus impuestos presentes y futuros. No, oiga usted, yo ya he comprado, yo he pagado mi vivienda, o estoy pagándola, y no tengo por qué estar pagando la vivienda de alguien más. Y encima, insisto, esto es con intereses. Esto no se va a pagar eso en un año, se va a pagar en muchísimos años y va a ser probablemente a costa de recortar otro tipo de servicios. ¿Qué sucede? ¿Por qué se ha vuelto algo súper mainstream, algo súper oficial, que lo dicen todos los políticos, lo dicen incluso las personas, lo tararean, ¿no? Es un mantra, es el nuevo mantra de la vivienda, que hay que construir, construir y construir. También es cierto que cuando se construye hay muchísimos intermediarios de por medio, hay muchísima corrupción y eso es algo que les interesa, pero luego por otro lado también lo que van a hacer es ganar votos. Lo que te quiero decir es que es un negocio para unos pocos, porque no solamente se llevan votos, sino además también se llevan incluso comisiones y por supuestísimo, luego de los ciudadanos se van a beneficiar 4 contados. ¿Cuántos años llevan prometiendo construcción de viviendas y viviendas y viviendas y viviendas? Muchísimos años. Lo están haciendo desear. ¿Por qué? Porque lo que quieren es reducir la oferta, no quieren aumentarla. Si resuelven el problema de la vivienda, ya ellos no son necesarios. ¿Para qué necesitas un ministro de vivienda si ya no hay problemas? ¿No? Entonces hemos llegado a tal punto en el que la mayor parte de las personas han creído ese mantra de que hay que construir, 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 y ahora son
las mismas personas las que están pidiendo eso, están pidiendo que se construya. Las mismas personas, los mismos ciudadanos españoles están pidiendo que se construya vivienda, con lo cual ellos lo que te van a decir es, vale, no se preocupe, vamos a hacer lo que pide el ciudadano. Ya ha calado ese mensaje en ti, te han manipulado, te han lavado el cerebro, porque no te están contando lo que eso supone. Porque insisto que ese dinero sale de algún lado, y ese dinero primeramente el gobierno de España, el Estado español, lo tiene que pedir a los bancos centrales para construir, ¿correcto? Eso es algo que al emitir mucha más moneda se va a devaluar la moneda que tú tienes, con lo cual tu poder de compra se va a ver reducido. Eso nadie te habla sobre ello. Con lo cual, esto es lo siguiente, que tú vas a pagar la vivienda a alguien más con tus impuestos presentes o futuros y además se te va a devaluar tu moneda, tu poder de compra. Entonces, te pregunto ahora, una vez que sabes todo esto, ¿sigues pensando que la manera es construir vivienda pública o no? Y vuelvo a decir lo que te decía al inicio, incluso aunque se construyera vivienda y se solucionaran muchos problemas habitacionales a las personas, a los españoles, ya te digo que si no se da seguridad jurídica, volvemos a las mismas. Si tú construyes 10 millones de viviendas más, por poner un ejemplo bárbaro, pues serán 10 millones de viviendas más con inseguridad jurídica, simple y llanamente. Con lo cual creo que el problema se puede comenzar a solucionar de otra manera más que empezar a construir como si no hubiera mañana. E insisto, no tiene ningún sentido que si están llegando 250.000 personas, porque esto es algo que no he dicho yo, lo dicen los ministros, tienen que llegar 250.000 personas por año a España, todas esas personas necesitan de recursos habitacionales. ¿Qué sucede? ¿Le vamos a pagar la fiesta a todas las personas que vengan de fuera? Y habrá personas que digan que soy un fascista por decir esto. No, perdone usted, lo que yo no quiero es pagarle la vida, la fiesta a nadie más. ¿Vale? Creo que cada uno tiene que aguantar su propia vela, se puede ayudar pero hasta un punto, no puede dar sanidad, no puede dar vivienda, no puede dar absolutamente todo, pensiones, ayuditas, subvenciones, a costa de que lo paguen unos pocos, para que el resto viva de gratis y viva a tutiplén. Me gustaría conocer tu punto de vista sobre esto de construir vivienda pública así a tutiplén, sin ningún tipo de conocimiento, y también sobre todo lo que te acabo de comentar, porque creo que quizá es una versión que no habías escuchado hasta ahora, y bueno, como siempre digo, quizá esté equivocado, quizá no, pero merece la pena que todos tengamos muchos más puntos de vista, así que agradezco tu punto de vista, porque puedo estar equivocado, y lo que interesa en esta comunidad es que cada vez estemos un poquito más cerca de la realidad y de la verdad. Y sin más, felices inversiones y que seas muy feliz, porque tu libertad financiera, si tú quieres, está cada vez más cerca. Un abrazo de Charlie Hoyos de Magnates de Ladrillo. Chao, chao.